¿Engaño también cuando hablan con la población, los altos funcionarios, doctora? Usted ha sido particularmente crítica de las cifras oficiales en torno a esta pandemia. Sí, es un engaño general. Es un engaño generalizado. Lo cierto es que las cifras que se están presentando actualmente son, no sé si se le llamaría engañosas, son engañosas, de hecho, pero son cifras de muy pobre calidad, de muy mala calidad. Simplemente ayer se reportaron más de 1000 casos. La gente pone el grito en el cielo, 1000 casos, y entonces el doctor López-Gatell decide, no se preocupen, no es grave, es que esos 1000 no se murieron ayer. Son 1000 que se murieron en alguna otro... Bueno, ¿cómo puede admitir esto sin pudor? O sea, ¿cómo puede admitir esto pensando, no es tan grave que se hayan muerto esos 1000 porque no fue ayer? A ver, es incluso mucho más grave, y explico por qué. Porque además no sabemos cuándo se murieron ayer. Ah, bueno, sí sabemos. Yo, por ejemplo, que bajo todas las bases de datos, todos los días las bases abiertas de datos de la Secretaría de Salud, pues se puede entonces registrar cuál es el rezago. Y el rezago ahorita, de las muertes que ayer se reportaron, de las 1092 que se reportaron ayer, las primeras son atrasadas hasta de la última semana de marzo. Entonces, va de marzo. O sea, hay muertes que se reportaron ayer que sucedieron hace 2 meses. Así es. Entonces, muertes que sucedieron ayer a lo mejor se terminan reportando dentro de 2 meses. Bueno, para que a la gente le quede claro, en la base de datos de ayer, o sea, la base del 3 de junio, ¿sí? El número de defunciones del 3 de junio son 9 nada más. Es un absurdo. Y quiero tratar de explicar por qué esto es tan grave. O sea, se reportan algunas la última semana de marzo, después la primera y segunda de abril, pero la mayor cantidad de las muertes que se reportaron ayer en realidad son de la segunda quincena de abril y de todo el mes de mayo. Ajá. Y entonces así se distribuyen. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si tenemos un rezago de 2 meses y medio en la información, quiere decir que esta información no solo es que no sirva para informar, sino que no sirve para el único propósito, el propósito básico para que esa información debe tener, que es que la autoridad tome decisiones con base en esa información. Los datos que se tienen que servir para que la autoridad entonces diga, a ver, aquí algo está pasando mal. Si algo está pasando mal, hay que intervenir. ¿Con qué? Pues con acciones. Cuando se ve que nuestro índice de letalidad es el más alto de toda Latinoamérica y estamos ya tuteándonos en los índices de letalidad en los 3 más altos a nivel mundial, pues uno pensaría que la autoridad, a ver, esto no es normal. ¿Por qué está alto el índice de letalidad? Entonces hay que ver por qué. ¿Están llegando demasiado tarde los pacientes al hospital? ¿La atención que se les está dando no es la adecuada? ¿No tenemos el equipo, los insumos, los médicos? Es decir, el trabajo de la autoridad no es servir como espectador de la catástrofe que ocurre y simplemente informarla, ¿no? O sea, decir, pues ahora son 1000 y ahora son 10,000 y son 11,000 y sí es cierto, ¿saben qué? Para finales de mes van a ser 30,000. A ver, no entendieron su trabajo desde el principio, porque el trabajo del doctor Hugo López-Gatell desde el primer día era muy claro su trabajo, que era impedir la diseminación de los contagios en este país, impedir que esto se saliera de control. Cada día se hacen menos y menos pruebas por caso en México, cada día. En el último mes, la disminución en el número de pruebas ha sido del 63% en el último mes. ¿Ya tiraron la toalla? Ah, no, la tiraron desde que dijeron no tiene caso seguir los contactos. Entonces, pues digo, cualquiera puede ver que el gobierno se ha vuelto simplemente un espectador de lo que ocurre. Y entonces nos dicen, un reportador de muertos. Reportador de muertos, así. ¿Esta estrategia gubernamental ha costado muertes en el país? ¿Se ha llevado vidas? Indiscutiblemente. O sea, ¿pudo haber sido mucho menor? Claro. A ver, esa es otra de las estrategias que el gobierno tiene, de hacer creer a las personas que esto era inevitable, que de alguna manera esto la maldición. No se puede impedir. Aquí no se puede impedir. Y el mismo doctor López-Gatell lo ha repetido muchas veces. Yo les dije que el virus iba a llegar, ¿y qué pasó? Llegó. Yo les dije que iban a haber miles de infectados, ¿y qué pasó? Hay miles de infectados. Un día dije que iban a haber 8,000 muertos, ¿y qué pasó? Se murieron 8,000. Su trabajo era impedirlo. Entonces era,
controlar la migración, seguir los casos, hacer las pruebas, no sin ton ni son. Cuando él dice, no podemos hacer pruebas a toda la población, entonces es mejor no hacer pruebas. Bueno, es un absurdo. A ver, con unas pocas que se hagan, unos pocos casos que se sigan, unos pocos casos que se controlen, un poco se van cortando las cadenas de transmisión. Esa es la meta, cortar las cadenas de transmisión. ¿Para qué sirvió la Jornada Nacional de Sana Distancia? Si ahorita empieza a salir la gente, pues se va a disparar. ¿De qué sirvió? ¿Es momento para reabrir? No, de ninguna manera. Estamos, como ahora sí lo explica, en el pico, ¿no? En la parte de mayor contagio. Cuando él dice vamos como a la mitad o vamos, la verdad ni él ni nadie sabe en qué momento vamos. No sabemos si estamos aquí o acá. Lo cierto es que seguimos en aumento, en ascenso muy acelerado. Doctora, ¿hay alguna posibilidad de calcular estas malas acciones del gobierno? ¿Cuánto han multiplicado la desgracia? Sin duda, muchas personas que pudieron evitar ser infectadas se infectaron. De esas, ¿cuántas murieron? Son cifras que tal vez jamás sabremos. Lo que sí sabemos es esto. La ilusión de que la curva va a empezar a disminuir, que se va a aplanar, que algo va a mejorar, es simplemente una ilusión, es un volado. Es decir, estas curvas epidemiológicas que suben, después se encuentran en una suerte de meseta y comienzan a bajar, asumen que algo ocurre para que bajen. Es decir, no es natural, simplemente bajan porque sí, ¿sí? Bajan porque existe algún tipo, un evento, una intervención o algo que las obligue a bajar. Entonces, ese algo puede ser, por ejemplo, una vacuna. Se interviene con una vacuna, pues empieza a bajar. Ese algo puede ser un tratamiento. Se interviene con un tratamiento, empieza a bajar la curva. Ese algo pueden ser las medidas que el gobierno pone, como de contención. Empieza a contener los contagios. El peor error de todos, entonces, se hizo en la fase 3, que fue decir, bueno, se descartó, Centinela ya no sirve porque ya tampoco eso sirve, ¿no? Lo único que se hacía era vigilancia. Si se descartó también la vigilancia, entonces me pregunto, pues, ¿qué se hacía? Nada. ¿Qué se hacía? Un poquito de mitigación laxa, porque nunca fue obligatoria en nuestro país, no era obligatorio el uso de cubrebocas, no era obligatorio nada, etcétera. Entonces se hace la mitigación, pero el objeto de la mitigación no es enciérrense todos y vamos a cruzar los dedos, vamos a rezar un Padre Nuestro y ver si entonces baja la curva. No, todavía en la fase 3, entonces dicen, ahora vamos a abrir. Válgame, qué ocurrencia. ¿Quién ha hecho eso? O sea, todos los países que han abierto cuando claramente las evidencias científicas indicaban que sus curvas ya iban en declinación. Nosotros estamos abriendo, vamos a hacer, yo creo que a posteriori, tal vez históricamente, tristemente, nos convirtamos en un estudio, en un caso de estudio. Yo creo que ya estuvo de demagogia, de política, de palabras huecas, de cifras que no significan nada. Ya estuvo. Yo creo que es necesario alzar la voz y decir, aquí los mexicanos nos estamos muriendo. Y las decisiones de nuestras autoridades sanitarias están permitiendo que así sea. Se necesita intervenir. Cuando dicen, ya es demasiado tarde, no crean que es demasiado tarde. Se han muerto 11,000 personas. Las proyecciones más acertadas, las de Yu Yang, que es un egresado del MIT, son unas proyecciones que utiliza los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Esas proyecciones están hablando que para el 1 de septiembre vamos a estar en alrededor de 130,000 defunciones, sin haber descendido la curva. Es decir, todavía reportando más de 1,500 muertes por día. Entonces, ahorita la solución es, ¿intervenir sirve? Claro que sirve, porque sirve para salvar a esos otros 130,000 personas que podrían morir de aquí a septiembre. Entonces, se tiene que empezar con inteligencia, con algo, porque dejarlo significa que esto se va a ir. ¿Y queremos saber hasta dónde? Pues yo creo que no queremos saber hasta dónde, porque a dónde va es un lugar muy trágico. Muchísimas gracias, doctores. ¿Algo más que quieran ustedes?